Hermanos y hermanas, quiero invitarlos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y vamos a leer un buen puñado de versículos ahora para poder conocer un poco el contexto del pasaje que vamos a estar estudiando, no solo hoy sino mañana y el domingo, si el Señor lo permite. Y vamos entonces a comenzar nuestra lectura en el capítulo 1 y versículo 3, y vamos a leer hasta el capítulo 2 y versículo 6. Mientras llegáis al pasaje, quiero aprovechar para saludaros de parte de mi iglesia allí en Pontevedra. Los hermanos mandan sus saludos, y también Dani Corral, que creo que le conocéis bien, y luego también traigo saludos de mi suegro, Timoteo Glasco, que cuando supo que venía me pidió expresamente que os saludara de su parte. Él y Elena os aman, os recuerdan cariñosamente, así que también quería entregaros estos saludos de parte de ellos. Segunda de Timoteo capítulo 1, entonces vamos a leer desde el versículo 3, aunque luego vamos a estar considerando particularmente los versículos del 1 al 6 del capítulo 2, pero así vamos a poder entender mejor el contexto del pasaje. Dice así la palabra de Dios: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que hay en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta
no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Vamos a orar y pedir al Señor que dirija nuestro estudio de su palabra juntos en esta tarde. Padre, hemos abierto nuestras Biblias y queremos pedirte que nos recuerdes una vez más el privilegio que tenemos de poder tener delante de nosotros tu palabra. Por eso, Señor, queremos también rogarte que nos ayudes a abrir nuestras mentes y abrir nuestros corazones. Que con humildad, Señor, recibamos tu palabra. Que con reverencia, Señor, dispongamos nuestra mente para ser instruidos por medio de la palabra que es viva y eficaz. La palabra que viene de ti. Oh Señor, líbranos de distracciones. No permitas que tu siervo sea una distracción. Y ayúdanos, Señor, ahora a tomar este momento con toda reverencia, a aprovechar que, Señor, tú eres bueno y fiel. Tú prometes bendecir a tu pueblo cuando se humilla ante ti, y eso queremos hacer ahora. Trae bendición, Señor, por tu gracia, porque, Señor, nuestras faltas realmente son abundantes. Y aún después de haber sido regenerados por tu Espíritu Santo, aún tenemos debilidad. Y aún, Señor, cometemos pecados, pero sabemos que tu gracia es mayor, sobreabundante. Llénanos de ella, Señor, en esta hora. Derrama de tu bendición, Señor, a tu pueblo necesitado. Porque, Señor, te necesitamos más de lo que pensamos. Te necesitamos más de lo que podemos siquiera expresar. Así que bendícenos, Señor, lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. En nuestro país existe un programa de ayudas económicas destinado a entidades religiosas, entidades pertenecientes a las confesiones minoritarias en nuestro país. Es una fundación conocida como Pluralismo y Convivencia, cuyo objetivo es la promoción del conocimiento y del acomodo de la diversidad religiosa en un marco de diálogo, fomento de la convivencia y lucha contra la intolerancia y el discurso de odio por motivo de religión. Son cosas muy interesantes, ¿verdad? El conocimiento de la diversidad religiosa en un marco de diálogo, el fomento de la convivencia, la lucha contra la intolerancia y contra el odio por motivo de religión. Esta fundación establece una serie de requisitos por los cuales estas entidades religiosas pueden acceder a estas ayudas, que pueden ser de hasta 10.000 euros al año por entidad. Todo esto suena muy interesante y conveniente, hasta que al final de los requisitos se establece uno que demuestra el engaño de estas ayudas. Y la Iglesia evangélica puede caer ingenuamente en la trampa de una fundación que en realidad está ferozmente en contra de la Iglesia de Cristo. Porque el último requisito determina lo siguiente, escucha: quedan expresamente excluidas de la convocatoria las actividades relacionadas con el culto o la propagación de la fe, que son precisamente las prioridades que tiene la Iglesia de Cristo: la exaltación de Cristo y la propagación de la fe. ¿Para qué estamos en el mundo? Sino para esto.
¿Quién en el mundo va a exaltar a Cristo y predicar el verdadero evangelio sino la iglesia de Cristo? Pero esta fundación que lo pinta tan bonito y te pone el dinero delante de la cara, en realidad te está prohibiendo que hagas lo que tienes que hacer. Y este es un ejemplo sutil, pero muy elocuente de cómo la iglesia de Cristo está en un mundo que odia a Cristo. Está en una sociedad que no va a tolerar que la iglesia cumpla el propósito para el cual Cristo estableció su iglesia. Te ofrecen ayudas, pero con la condición de que cambies los objetivos de tu entidad, de que seas leal a los objetivos que ellos establecen, para que renuncies a propagar tu fe, para que pongas en un segundo plano la exaltación del Señor de la iglesia, del Señor del universo. Este es, hermanos, el mundo en que vivimos, un mundo contrario a Cristo, un mundo opuesto al verdadero evangelio, un mundo intolerante con el mensaje de la verdad absoluta. Sí, disfrutamos de cierta libertad religiosa, pero en realidad la disfrutamos hasta que la verdad del evangelio empieza a incomodar. En nuestro mundo no es diferente al de Pablo y Timoteo. Cuando el apóstol escribe su segunda carta a su joven colaborador, ellos están enfrentando la misma oposición, la misma hostilidad sutil que ya había conseguido apartar a algunos. Pablo termina el capítulo 1 recordándole a Timoteo la tragedia de ver a los que un día se habían identificado con el evangelio y con los ministros del evangelio, pero que luego habían dado la espalda a Cristo y a estos siervos, ¿verdad? Lo leímos en el versículo 15. Todos los que están en Asia me han vuelto la espalda. Y el apóstol Pablo no es conocido por exagerar. Esto es tremendo. Muchos habían dado la espalda a Cristo. Pero Pablo también resalta el ejemplo de un creyente en Éfeso, que es donde estaba Timoteo sirviendo al Señor, uno que se había mantenido fiel a Cristo, posiblemente hasta su muerte. No es posible saberlo en este pasaje, pero este Onesíforo fue fiel a Cristo por medio, y lo evidenció por medio de ser fiel a los siervos de Cristo, en este caso al apóstol Pablo. Lo cierto es que el apóstol ha comenzado ya esta carta recordándole a Timoteo la necesidad de mantenerse fiel a su ministerio, fiel al evangelio, aun a pesar de la oposición y la deserción de algunos. Pablo le ha hablado de la necesidad de no avergonzarse de Cristo, como leemos en el versículo 8 del capítulo 1. Pablo ha insistido también en la necesidad de preservar y pasar el evangelio a la siguiente generación de creyentes. Versículo 13, retén la norma de las sanas palabras. Versículo 14, guarda el tesoro que te ha sido encomendado. El hilo conductor de esta primera sección de esta carta es la lealtad invariable de un siervo de Cristo a su Señor. Y al comenzar el capítulo 2, Pablo no cambia de tema. Nosotros tenemos esta separación de capítulos y versículos, ¿verdad? Decimos capítulo 2 y versículo 1. Pero estas divisiones no estaban en el texto original. Esto fue añadido allá por el siglo XVI para ayudarnos a buscar los textos donde están. Pero creo que ya sabías esto seguramente, que Pablo no puso un 2 ahí, y luego un 1 y empezó a escribir el versículo que tenemos ahí. Por eso hemos de prestar mucha atención siempre al contexto, a los versículos anteriores, a los versículos posteriores, y ahí es donde vemos esto, esta progresión en el pensamiento del apóstol.
que va de expresar la importancia de la lealtad en la Iglesia de Cristo, a enfatizar la manera en que esa lealtad se manifiesta en la Iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que vemos en nuestro pasaje? Es el tema de los primeros 6 versículos del capítulo 2. Lo que vamos a considerar en estos días, un pasaje en el que encontramos 3 maneras en las que un siervo de Cristo demuestra su lealtad. 3 maneras en las que un siervo de Cristo demuestra su lealtad, la verdadera lealtad a Cristo. En esta sección de la Escritura encontramos 3 muestras de lealtad de un siervo de Cristo, que nos van a confrontar a nosotros con nuestra manera de seguir y servir a Cristo. ¿Te estás dejando disuadir por el mundo a tu alrededor? ¿Estás dejando que el mundo a tu alrededor sea quien te dicte cómo tienes que seguir y servir a Cristo? ¿O te estás dedicando fielmente a servirle a Él, al que te amó y te salvó del castigo que merecías? ¿Cómo podemos observar objetivamente en nuestra vida que estamos siendo fieles a Cristo? ¿Cómo demuestras tu lealtad a Cristo? Bueno, la primera muestra de lealtad que encontramos en este pasaje es que el siervo fiel se sustenta en la gracia de Cristo. Esta es la primera muestra de lealtad a Cristo. Te sustentas en su gracia. La primera muestra de lealtad a Cristo es nuestra sólida confianza en la suficiencia de Cristo, en cómo vivimos conscientes de nuestra dependencia de Cristo, conscientes de nuestra completa satisfacción en Cristo. Pablo le dice a Timoteo, versículo 1 del capítulo 2, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Nota el contexto. Mira lo que está pasando en Asia. Mira con tristeza cómo hay muchos que están dando la espalda a Cristo, que no están confiando en la suficiencia de Cristo. Mira en tu propia iglesia a Onesífero. Mira cómo él se ha mantenido fiel. No te avergüences, no te acobardes. Participa conmigo en las aflicciones. Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Uno de los mensajes que el mundo grita a nuestro alrededor es el mensaje de la autosuficiencia. Tú sí que vales. Es la ideología de la independencia. En ti mismo tienes todo lo que necesitas. La clave es que te ames a ti mismo. Es el mensaje de tu entronización. Tú eres el centro de tu vida. El mensaje de tu coronación. Tú mandas, tú decides. El mensaje de tu exaltación. Tú eres lo más importante. Tú eres el más importante. Y con un poco de ayuda vas a poder encontrar y desarrollar todo tu potencial. Lo único que tienes que tener en cuenta es tratar de no incomodar a los que tienes al lado, pero eso es lo que la sociedad nos está gritando. Y es una maniobra sutil del enemigo. Llenar las librerías evangélicas de libros y recursos de autoayuda y llenar los púlpitos evangélicos de maestros y enseñadores de psicología, atrevidos promotores de la sabiduría humana. Frente a esto, el mensaje claro de la Biblia es que sin Cristo no podemos hacer nada. Sin Cristo no somos nada. El que dijo que todos sus discípulos debían negarse a sí mismos es el que continuamente ha fortalecido a los suyos, a sus seguidores. Pablo da testimonio de esto. Si
Si vuelves unas páginas más atrás a la primera carta de Pablo a Timoteo, en el primer capítulo y versículo 12, Pablo dice allí, 1 Timoteo 1:12, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aún mucho más que eso, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia. La gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Y en esta segunda carta, ya al final, en el versículo 17 del capítulo 4, 2 Timoteo 4:17, otra vez el testimonio de Pablo es este: pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Me fortaleció. De hecho, el testimonio de Pablo es muy claro. Desde el principio de mi vida espiritual, desde el comienzo de mi ministerio hasta el final de mi ministerio y hasta que esté a punto de cruzar el umbral y estar en la presencia de Cristo, Él me ha fortalecido. Así que la exhortación de Pablo a Timoteo es precisamente huir de esa tendencia a la independencia. Es la exhortación a escapar de la arrogancia de confiar en nosotros mismos, para confiar en aquel que nos fortalece y que lo hace en toda circunstancia. Unas palabras que creo que conocéis del apóstol Pablo, otro de estos testimonios, lo encontramos en 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12, en el versículo 11, Pablo ha relatado allí un número sin fin de pruebas, de aflicciones, de persecuciones que ha sufrido por causa del Evangelio. En el capítulo 12 añade una personal, una que no sabemos exactamente qué ha sido, porque él no nos lo dice claramente, lo describe como una espina o un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Y Pablo, que sabemos también que era un hombre de oración, había rogado 3 veces al Señor para que lo quitara de él. Y la respuesta del Señor fiel y soberano es, versículo 9, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice, utiliza una expresión muy enfática aquí. Dice, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Ahora, lo que necesitamos entender, porque esto es de lo que Pablo está hablando, no es que Pablo de repente descubrió algunas debilidades que tenía. Lo que Pablo hizo es darse cuenta de lo incapaz y débil que es sin Cristo. Y en ese punto estamos todos. En ese punto estamos todos. La diferencia es cuando te das cuenta que confías demasiado en ti mismo. Y puedes entonces, como Pablo, hablar en estos términos. Me complazco en las debilidades. Claro, me complazco en ese momento en mi vida en que me doy cuenta de cuán arrogante he sido de no confiar en su gracia. Y entonces ahí es cuando acudo a Él. Me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando echo a un lado el yo, cuando me niego a mí mismo, ahí encuentro la fortaleza que está en Cristo. Ahí dejo de confiar en mí mismo. Tú, pues, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Ahora, obviamente, la manera en que Cristo nos fortalece implica nuestra acción. No nos levantamos de la cama cada día para vivir de acuerdo a su voluntad y cumplir con nuestras responsabilidades, y lo hacemos por una energía que nos empuja.
De hecho, si esperas esa energía, nunca va a llegar. Pero sí lo hacemos por medio de reconocer su autoridad, que nos manda vivir de acuerdo a su voluntad. Por medio de considerar su palabra, que nos enseña a vivir de esa manera. Por medio de su Espíritu, que nos impulsa a vivir así. Somos conscientes de la realidad espiritual. Pablo a los Efesios capítulo 6 y versículo 10. Efesios 6, 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, y Pablo, ¿cómo hacemos esto? ¿Esperamos a sentir esa energía? ¿Nos va a entrar de alguna manera y la vamos a sentir? No. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hay lucha espiritual, hay lucha que viene de la misión que tenemos de proclamar a Cristo, de seguir a Cristo, de hablar la verdad. Y ante estas cosas, ante estos enemigos, nos aferramos a nuestro Señor suficiente, aquel que nos motiva y nos mueve por medio de la comprensión de la verdad. Como el apóstol Pedro también escribe, nos esforzamos por santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones. 1 Pedro 3:15. Y Pedro ahí también está hablando en un contexto de sufrir por causa de la justicia, por causa del Evangelio. Pedro está hablando en un contexto en el que nuestra conducta fiel debe ser someternos al señorío de Cristo. No es un ejercicio místico o mecánico de repetirnos a nosotros mismos: Cristo es el Señor, Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. No funciona así. Es un ejercicio espiritual de considerar la fidelidad de nuestro Señor y de caminar con fe en la senda de la obediencia. Porque al final, cuando consideramos a Cristo, lo que consideramos de manera particular es la gracia que tenemos en Él. Tal cantidad de dones inmerecidos que por su obediencia y su sacrificio ahora tenemos a nuestro alcance gratuitamente. Pedro dice lo mismo, otra vez citándole ahora en su segunda carta, capítulo 1 y versículo 4, él dice: su divino poder, el de Cristo, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esta es su gracia, conocerle a Él, conocer su palabra, conocer la verdad, conocer su voluntad, conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras debilidades, nuestras necesidades. Así que ser fiel a Cristo es confiar absolutamente en Cristo. Y no hay nada nuevo ahí, creo. Pero es la convicción de que Cristo es suficiente. Y ahí sí que muchas veces a los cristianos se nos ve esa falta de lealtad. Cuando para algunas cosas acudo a Cristo y otras no. O para esas ocasiones en las que he agotado otros recursos y entonces voy y acudo a Cristo. Cristo es siempre el primer recurso. Cristo debería ser siempre la primera opción, por no decir la única opción. Ya sea que estoy sufriendo directamente la hostilidad de los pecadores o que estoy sufriendo de manera indirecta por causa del pecado y la maldad que hay en este mundo, mi confianza
está en Cristo y acudo a Él. La pregunta que igual surge ahora es, bueno, ¿cómo acudo a Él? Me alegro que me hagas esa pregunta. Acudo a Él por los medios que Él ha establecido. Demuestro mi confianza en Él por medio de mi lealtad a su plan. ¿Y cuál es su plan? ¿Estás preparado para oír esto? El plan de Cristo es la iglesia. Vaya, qué sorpresa. La iglesia, que es el cuerpo, donde existen y cohabitan distintos miembros con distintas funciones y capacidades, con distintos dones y responsabilidades que en amor producen el crecimiento. ¿Cómo acudo a Él? Bueno, acudo a los cultos, acudo a los discipulados, acudo a los pastores y acudo a la palabra fiel e inerrante de Dios, donde encuentro la fortaleza en forma de instrucciones, exhortaciones, promesas, advertencias. ¿Sabes a dónde no tenemos que acudir? No tenemos que acudir al Espíritu Santo, porque por la sublime gracia de Dios, el Espíritu Santo habita en mí, habita en ti, creyente. Está en mí y va conmigo. Y esto es la gracia de Cristo. El Espíritu que me ilumina en la comprensión de la voluntad de Cristo. El Espíritu que me inflama en la consideración de la gloria de Cristo. El Espíritu que me infunde confianza en la obediencia a la palabra de Cristo. Un siervo leal de Cristo se sustenta en la gracia que hay en Cristo. ¿Cómo puedes examinar si estás siendo fiel a Cristo? Bueno, ¿estás confiando en Él y en todos sus recursos? ¿Estás acudiendo a Él? ¿Estás demostrando en tu vida que Él es suficiente? Porque Cristo es suficiente. Y Él ha provisto fielmente todo lo que sus siervos necesitan. Así que, y permíteme que sea directo contigo ahora, como lo soy obviamente conmigo. Pero mira, no digas que confías en Él y luego vayas a buscar la fortaleza en otros o en ti mismo. No digas que confías en Él y luego vas a buscar la fortaleza en otros aparte de Él, o la sabiduría en otros aparte de Él. La primera muestra de lealtad de un siervo de Cristo es que se sustenta en la gracia de Cristo. No duda del poder ni de la capacidad que Cristo tiene para sostener a los suyos. ¿Cómo demuestras tu lealtad a Cristo? Sustentándote en su gracia, pero segundo, versículo 2, sujetándote a su estrategia también. Un siervo leal de Cristo se sujeta a la estrategia de Cristo. Y aquí, hermanos, nos encontramos con una de las enseñanzas clave de esta carta. Uno de los objetivos principales y particulares del apóstol Pablo. Una enseñanza clave para la iglesia de Cristo, para todo cristiano que necesita entender correcta y claramente cuál es la estrategia de Cristo para su iglesia. Déjame recordarte por un momento cuál es el contexto histórico de esta carta. ¿Sabes dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? Estaba encarcelado en Roma. En el capítulo 2, versículo 9, él dice que está encarcelado como un malhechor,
Él habla varias veces de sus prisiones y él piensa, al final de la carta lo dice, que seguramente ya no va a poder salir de allí. Él piensa que su partida está cerca. Ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, dice en el capítulo 4, versículo 6, y el tiempo de mi partida ha llegado. Él es consciente de que está a punto de ser ejecutado por causa del Evangelio. Y escribe entonces su legado. Esta carta son sus últimas palabras. Es un hecho probado. Los expertos bíblicos coinciden en que esta fue la última carta que Pablo escribió, por lo menos la última que el Espíritu de Dios le guió a Pablo a escribir, la última de sus cartas inspiradas. Y aquí en sus últimas palabras Pablo está pasando la antorcha a la siguiente generación de siervos fieles. Es como en la ilustración de una carrera de relevos. No sé si alguna vez habéis visto una carrera de relevos. Hay varios participantes, normalmente 4. Hay varias distancias que se recorren, o 100 metros o 200 metros, y los relevos consisten en eso precisamente. Hay un primer corredor que hace un relevo y luego le da el testigo, la estafeta al siguiente, y así sucesivamente. Y esta es la ilustración en este pasaje, una en la que Pablo y su generación, los apóstoles de Cristo, ya están terminando de correr el primer relevo. Y van ahora a pasar el testigo a la siguiente generación de pastores. Esto es precisamente lo que vemos en este pasaje, que nos muestra hasta 4 generaciones de siervos de Cristo. Una exhortación en la que Pablo parte de su propia generación y llega hasta la segunda generación posterior a la de Timoteo. Fíjate, versículo 2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Lo has notado? ¿Has encontrado las 4 generaciones? ¿Estás en 3? ¿Estás en 2? Bueno, primera generación, lo que has oído de mí, dice Pablo. Segunda generación, eso encarga tú, Timoteo, a hombres fieles. Tercera generación, que sean idóneos para enseñar también a otros. La generación que va después de la generación posterior a Timoteo. Y esto, hermanos, es algo sumamente importante, porque lo que este pasaje nos muestra es la estrategia de Cristo para preservar su evangelio. En la ilustración, el testigo que se pasa es el evangelio. Lo primero que necesitamos recordar en cuanto al evangelio, lo que Pablo describe como el buen depósito o como el tesoro encomendado en los versículos 13 y 14 del capítulo 1, este buen depósito, este tesoro, este evangelio fue dado a los apóstoles por Cristo mismo. Cristo mismo les entregó este evangelio. Nota estas palabras de Pablo escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 1. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, Pablo les dice: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Versículo 3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nota esto, porque esto es muy importante. Lo que Pablo le entrega a Timoteo y lo que Timoteo debe encargar a hombres fieles es lo que Timoteo había oído de Pablo. Además, Pablo añade aquí esta frase: lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos. Es la solidez de un mensaje que fue corroborado.
No era la idea de Pablo y unos cuantos llaneros solitarios. Por ejemplo, Pablo también da testimonio, en este caso en 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 2. En el versículo 1 dice: tenemos este ministerio según hemos recibido misericordia, y por eso no desfallecemos. Y ahora, versículo 2 dice: sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Pablo podía hablar con esta confianza de: oye, este no es un mensaje mío y de un par de amigos míos. Este es el mensaje de la iglesia. ¿Habéis oído de todos esos que han muerto por la causa de Cristo? Han muerto por este evangelio. Han corroborado esto. Pablo escribe a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que sin cesar damos gracias a Dios, dice Pablo, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Lucas escribe un relato precioso que conocemos como el libro de Hechos de los Apóstoles, y en el capítulo 17, en un viaje que va de Tesalónica a Berea, es el apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, ha estado en Tesalónica, le han perseguido, la siguiente ciudad es Berea, y Lucas hace esta nota interesante, hace un énfasis en cuanto a la nobleza de los de Berea con respecto a los de Tesalónica. ¿Y por qué? ¿Qué es lo llamativo de aquellos habitantes de aquella ciudad? Bueno, el texto dice, Hechos 17:11, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es la palabra de Dios. Queridos hermanos, queridas hermanas, Timoteo no estaba recibiendo la petición de pasar el mensaje de Pablo a la siguiente generación. Estaba recibiendo la petición solemne de pasar el mensaje de Cristo a la siguiente generación. Y no solo se trataba de pasar el mensaje, también estaba el encargo de preparar a los que tendrían la responsabilidad después de Timoteo de enseñar el mensaje a la siguiente generación, entrenándolos también para que luego esos enseñaran el mensaje a la siguiente generación. Fíjate, la clave está en pensar en la generación que vendrá después de nuestra próxima generación. Yo sé que es común a veces escuchar en nuestras iglesias de pensar en nuestros niños, en nuestros jóvenes, porque son la siguiente generación. Algunos incluso dicen ya son esta generación, y claro que tenemos que invertir en ellos. Yo no estoy en contra de eso, pero el texto de hecho nos llama a pensar en la generación que esta generación va a preparar. Es ir más allá. Ahora hay otra cosa que debemos pensar, no solo en que debemos poner nuestra mirada en la generación posterior a la generación posterior, sino darnos cuenta de que el peligro para la iglesia está a la distancia de una sola generación. Es decir, si no nos preocupamos porque la siguiente generación esté preparada para enseñar a la siguiente generación, ahí se puede cortar esta cadena. ¿Nos damos cuenta de esto? ¿De este peligro? Por eso este pasaje es tan importante. ¿Sabéis, hermanos? La falta de lealtad a la estrategia de Cristo fue la razón por la que hubo una reforma en el siglo XVI.
aquellos que son conocidos como los reformadores nunca tuvieron la intención de formar una nueva iglesia. Es decir, ellos no llegaron a ese punto en el que dijeron, hay que hacer otra iglesia. No, en sus mentes nunca hubo lugar para el pensamiento de que aquella iglesia en la que estaban y a la que servían no era la iglesia de Cristo. Pero el pensamiento que gobernó sus mentes y les hizo estar dispuestos incluso a dar sus vidas fue el de la necesidad de volver a la estrategia de Cristo. Eso es lo que estaba ocurriendo en la iglesia. El motor de la reforma fue la declaración, sola escritura, solo la palabra de Dios, solo Cristo. La iglesia es la que se debe someter a la autoridad de las escrituras y no al revés. Ese fue el gran problema de la iglesia en aquel tiempo. La iglesia no es la que define y determina el significado de las escrituras. Son las escrituras las que definen y determinan el papel y la misión de la iglesia. Así que fue realmente esto, falta de lealtad a la estrategia de Cristo, lo que causó una reforma. Fue por fallar en transmitir el mensaje del Evangelio tal cual lo habían recibido los apóstoles. Por eso uno de estos reformadores escribió estas palabras, fijaos, dijo, solo podemos servir a Dios correctamente cuando su ley es obedecida. No se ha dejado a cada hombre que diseñe un sistema de religión conforme a su propio juicio, sino que el estándar de piedad debe ser tomado de la palabra de Dios. Date cuenta del peligro en aquella época, porque es el peligro hoy mismo, hoy aquí, en esta ciudad, en este país. El testigo no había sido pasado. Ese evangelio precioso y poderoso que está en la palabra poderosa de Dios no había sido pasado. De hecho, estaba tirado en el suelo. Porque quizás has visto alguna carrera de relevos en la que pasa precisamente eso, que llega el primer relevista a entregar la estafeta al segundo y no lo hacen bien y el testigo queda al suelo. Y ahí ya perdieron toda oportunidad de ganar la carrera. Y Pablo, que le dice a Timoteo, fortalécete en la gracia que hay en Cristo, y que él dice de sí mismo, he terminado la carrera. Pablo le recuerda a Timoteo que ese es el testigo que hay que pasar, que no hay que dejar caer. Por la gracia de Dios, aquella generación en la Reforma tomó el testigo y lo siguió pasando fielmente a las siguientes generaciones, hasta llegar hoy a nosotros. Esto es hermoso, hermanos. ¿Te das cuenta de qué año vivíamos? 2023, ¿verdad? ¿Y en qué siglo, en qué año fue escrita esta carta? 60, 60 y algo. Estamos hablando de siglos en los que el Evangelio ha sido preservado. Proclamado, preservado, pasado a la siguiente generación. Proclamado, preservado, pasado a la siguiente generación. Y ahora lo tenemos nosotros. ¿Vamos a ser fieles a la estrategia de Cristo? Bueno, hay más en este pasaje y mañana, si Dios quiere, volveremos a él. Pero quiero recordarte, hermano, hermana, que Cristo es sabio. No solo es suficiente, Él es sabio. Él ya ha planificado perfectamente todo lo que sus siervos deben hacer. Así que
no digamos que creemos en Él, para luego trazar nuestras propias estrategias para su iglesia. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este precioso evangelio, por nuestro gran Salvador, nuestro Señor suficiente. Oh Dios, desde luego que tu gracia es abundante. Por eso, Señor, no permitas que confiemos en nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a ver nuestra debilidad. Oh Señor, cuán débiles somos. Y ayúdanos, Señor, también a ver la ineficacia de nuestras propias estrategias. Ayúdanos a confiar en tu palabra fiel. Oh Señor, te ruego que nos ayudes ahora en los próximos minutos, en las próximas horas, a examinar la manera en que te estamos siguiendo. Danos, Señor, esta reverencia de no estar contentos con nosotros mismos, de no dejar pasar mucho tiempo sin examinar nuestra actitud y nuestra conducta, para ver si realmente nos estamos sustentando en la gracia que hay en Cristo y para ver si nos estamos sujetando a su estrategia. Oh Dios, a ti que eres digno, que eres fiel, que eres poderoso y que eres sabio, a ti dirigimos nuestras peticiones. Bendice a tu pueblo. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.